Imagina escalar en el mundo delincuencial de Nueva York y traicionar a tu propio jefe para evitar una guerra sangrienta entre las mafias más poderosas, o quizás simplemente por conveniencia. Luego, convertirte en activista por los derechos civiles y poner en jaque la realización de una película ganadora del premio Oscar. Esas fueron solo algunas de las jugadas maestras que Joseph Colombo realizó en su ascenso meteórico al poder. Su astucia no solo le salvó la vida, sino que lo llevó a liderar y renombrar la temida familia criminal Profaci como la infame familia Colombo. Joseph Colombo viviría como un gángster influyente dentro de su círculo más cercano, pero también sufriría en carne propia las consecuencias trágicas de su elección de vida. Nacido el 16 de junio de 1923 en Brooklyn, Nueva York, Joseph Anthony Colombo era hijo de inmigrantes italianos que trajeron consigo sueños de prosperidad y, sin saberlo, una conexión ineludible con el crimen organizado. Desde el principio, la vida de Joseph estuvo marcada por los lazos profundos y peligrosos que su familia mantenía con el inframundo mafioso. Joseph creció en Bay Ridge, un vecindario modesto de Brooklyn, durante una época en la que la comunidad italoamericana estaba intrínsecamente vinculada a la vida criminal de la ciudad. Desde muy niño, escuchó relatos de luchas y supervivencia, de lealtades y traiciones que resonaban en las reuniones familiares y en las esquinas del barrio. El impacto de estas historias, junto con la influencia directa de su padre, Anthony Colombo, moldearon profundamente a Joseph. Anthony, su padre, nacido en Brasil pero de nacionalidad italiana, había encontrado como forma de sustento el crimen organizado en Nueva York. Como uno de los primeros miembros de la familia criminal Profaci, se estableció rápidamente como una figura clave en una de las 5 familias de la mafia más poderosas de la ciudad. Aunque Joseph no comprendía completamente la verdadera naturaleza del trabajo de su padre, sentía la dualidad de su existencia, una mezcla de amor y severidad, de protección y disciplina. Anthony Colombo era conocido por su actitud dura, pero también por su amor por su familia. Este equilibrio entre dureza y cariño creó un hogar donde las reglas eran claras y la disciplina era estricta. Sin embargo, el despertar de Joseph a la realidad del crimen organizado se produjo de manera abrupta y violenta. En febrero de 1938, cuando Joseph apenas era un adolescente, su padre Anthony fue encontrado muerto, estrangulado en su automóvil junto a su amante. El motivo del asesinato sigue siendo un misterio. Se sospecha que pudo ser víctima de un ajuste de cuentas o víctima de un golpe de la mafia, como parte de una lucha interna por el poder. En todo caso, este evento trágico y brutal reveló la verdadera naturaleza del mundo en el que vivía su familia. La muerte de su padre no solo dejó una cicatriz emocional en Joseph, sino que también le abrió los ojos a la implacable y peligrosa vida del crimen organizado. No obstante, a pesar de estos desafíos, intentó aferrarse a una apariencia de normalidad en su adolescencia. Se sumergió en la rutina de la vida escolar buscando algún tipo de estabilidad en un mar de incertidumbre. Pero pronto abandonó ese camino convencional, buscando refugio en la Guardia Costera de los Estados Unidos en 1945. Su servicio fue fugaz, interrumpido abruptamente por un diagnóstico de neurosis. La vida parecía estar empeñada en lanzarle desafíos insuperables a cada paso. Se sumergió en trabajos diversos, desde la carga y descarga en los muelles hasta la venta de productos cárnicos y bienes raíces. Buscaba desesperadamente una estabilidad que siempre parecía ser más rápida que él. Sin embargo, en 1944, Joseph encontró un oasis de calma en el amor de Luciel Faiello. Su matrimonio, una promesa de esperanza, trajo consigo la alegría de la paternidad con el nacimiento de 5 hijos: Christopher, Joseph Jr., Anthony, Vincent y Catherine. Su retorno a Nueva York, tras su breve servicio en la Guardia Costera durante la Segunda Guerra Mundial, marcó el inicio de su inmersión gradual en las aguas turbias de la delincuencia. Los primeros pasos de Colombo en el submundo criminal fueron discretos pero determinantes.
Inició su carrera delictiva con actividades como las apuestas deportivas y de números, movimientos básicos pero esenciales en el tablero de la mafia. Estas empresas ofrecían altos rendimientos con riesgos relativamente bajos, proporcionando a Joseph una plataforma desde la cual podía construir su imperio criminal. Pero su ambición y sed de poder lo impulsaron a expandir sus horizontes. Pronto se vio inmerso en actividades más arriesgadas y lucrativas, como los secuestros y el tráfico de bienes robados. Sin embargo, durante este tiempo, sus mayores ganancias provenían de su incursión en la usura, un negocio sucio pero lucrativo que garantizaba un flujo constante de ingresos y un control absoluto sobre aquellos que caían en sus garras. Ofreciendo préstamos a tasas de interés exorbitantes, Joseph se convirtió en el prestamista de último recurso para unos cuantos desesperados por dinero rápido. Anthony Colombo, su padre, fue de algún modo el arquitecto y el puente detrás de la inmersión de Joseph en los entresijos del crimen organizado. La tutela de su padre le otorgó a Joseph una ventaja invaluable sobre sus competidores. A diferencia de muchos novatos que ingresaban al mundo delictivo sin guía ni protección, Joseph contaba con las nociones generales brindadas por un viejo jugador en el complicado y extenuante tablero de la mafia. Uno de los aspectos más interesantes de la carrera criminal de Joseph Colombo desde sus inicios fue su capacidad para adaptarse y expandir sus operaciones. No se limitó a un solo tipo de actividad ilegal, sino que mostró una notable versatilidad. Esta habilidad multifacética le permitió consolidar su posición dentro de la mafia y ganar la confianza de sus superiores. No obstante, su linaje estaba entrelazado con los hilos de una de las 5 familias más poderosas de la ciudad, los Profaci. No se trataba de una conexión superficial, era una parte intrínseca de su identidad y su destino. Su padre, un hombre respetado y temido en igual medida, era un miembro destacado de este linaje, cuyo poder y autoridad eran indiscutibles bajo el liderazgo de Joseph Profaci, el patriarca implacable que dirigía los destinos de la familia, conocido como el Rey del aceite de oliva y la pasta de tomate de América. Esta conexión familiar no solo le otorgó a Joseph un estatus privilegiado dentro de la jerarquía de la mafia, sino que también le brindó acceso directo a un vasto mundo de oportunidades criminales. Con la bendición y el respaldo de la familia Profaci, Colombo se sumergió en el mundo de la extorsión y la infiltración en sindicatos, aprovechando su posición privilegiada para extenderse en nuevos y lucrativos territorios. La extorsión se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos para Colombo y sus asociados, quienes utilizaban amenazas y violencia para obligar a empresas legítimas a pagar protección contra daños imaginarios. Esta práctica despiadada no solo generaba enormes ganancias para Colombo y su organización, sino que también le otorgaba un poder formidable sobre aquellos que caían bajo su influencia. Siguiendo los pasos de su padre en la familia Profaci, Colombo pronto se convirtió en uno de los principales ejecutores de la familia y, finalmente, en un capo de renombre. El desencadenante de la primera guerra de los Colombo, en ese momento denominada la familia Profaci, fue el audaz secuestro de 4 prominentes miembros de la familia Profaci por parte de los hermanos Gallo, Joe y Larry, en febrero de 1961. Los hermanos Gallo eran miembros de la familia Profaci, pero se habían rebelado contra el liderazgo de Joseph Profaci, quien ya llevaba más de 3 décadas al frente del negocio familiar. Entre los rehenes se encontraban figuras clave como el subjefe Joseph Magliocco, el hermano de Joe Profaci, Frank Profaci, el capo Salvatore Musacchia y el soldado John Simone. A pesar de los esfuerzos de Profaci por evadir la captura, los hermanos Gallo exigieron un acuerdo financiero más favorable a cambio de la liberación segura de los rehenes. Después de intensas negociaciones lideradas por el consigliere de Profaci, todos los rehenes fueron liberados pacíficamente. Sin embargo, Joseph Profaci continuaba rencoroso y no tenía la intención de honrar el acuerdo de paz. En un acto de represalia, ordenó el asesinato de los hermanos Gallo, lo que desencadenó una guerra de pandillas que se cobró 9 vidas y dejó 3 desaparecidos. Durante estos eventos, fue asesinado un soldado de confianza de la pandilla Gallo, y uno de los hermanos Gallo, Larry,
logró escapar a un intento de estrangulamiento gracias a la intervención oportuna de un oficial de policía. Se dice que uno de los ejecutores de este intento de asesinato pudo ser Carmine Persico, quien más adelante tomaría el control de la familia Colombo. Joseph Profaci moriría el 6 de junio de 1962 a causa de un cáncer de hígado. Pero los conflictos internos en la mafia no tardaron en desencadenar una nueva ola de violencia. En 1963, Joseph Bonanno, el jefe de la familia criminal Bonanno, conspiró para asesinar a varios rivales dentro de la comisión de la mafia. Específicamente, las víctimas serían los jefes familiares Tommy Lucchese, Carlo Gambino y Stefano Magadino, así como Frank De Simone. Joseph Magliocco, quien había sucedido a Joseph Profaci como jefe familiar en 1962 tras su muerte, estuvo de acuerdo en participar en el complot, encomendando a Joseph Colombo a asesinarlos. Pero no contaba con que Colombo lo traicionara y revelase el plan a los objetivos previstos. Enterados de esto, la comisión de la mafia le perdonó la vida a Magliocco, pero lo obligó a retirarse como jefe de la familia Profaci. Como recompensa por su traición a Magliocco, Colombo recibió el control total de la familia por parte de la comisión de la mafia, convirtiéndose en uno de los jefes criminales más jóvenes del país, a la edad de 41 años. Igualmente, se convirtió en el primer jefe de la mafia neoyorquina que había nacido y crecido en territorio estadounidense. Para este punto, la comisión había decidido rebautizar a la familia. Ya no sería la familia Profaci, sino la familia Colombo. En realidad, Joseph Colombo no cambió directamente el nombre familiar. Para consolidar su posición, lo primero que hizo fue reorganizar la familia, promoviendo a veteranos como Salvatore Mineo y Benedetto D'Alessandro a roles de liderazgo. Con esta estrategia, Colombo buscaba estabilizar la familia después de años de conflictos internos. Con la ayuda de Nicolas Bianco y Raymond Patriarca, ambos miembros de la familia criminal Patriarca, logró poner fin a la guerra con los Gallo. Además, Larry Gallo muere en 1968, permitiendo a Colombo traer paz y cohesión a la familia. Si bien Colombo disfrutaba de un liderazgo estable, algunos líderes de la Cosa Nostra lo veían como una marioneta del jefe de la familia Gambino, Carlo Gambino, aunque su autoridad nunca fue cuestionada gracias al respaldo que éste le proporcionaba. A lo largo de su carrera criminal, Colombo desafió a las autoridades con una gran determinación que más bien parecía un total descaro absoluto. Por ejemplo, cuando fue llamado a interrogatorio por la policía de Nueva York, acudió sin un abogado y declaró: «Soy ciudadano estadounidense de primera clase». Su camino hacia el poder no estuvo exento de obstáculos. En 1966 fue condenado a 30 días de cárcel por desacato al negarse a responder a las preguntas de un gran jurado sobre sus asuntos financieros. Pero esto sería poca cosa para todo su pasado de maldad. La década de 1970 fue crucial en la vida de Joseph Colombo, donde su influencia se extendió más allá de los oscuros callejones del crimen organizado y se convirtió en un líder destacado en la lucha por los derechos civiles de los italoamericanos. Colombo fundó la Liga Italoamericana de Derechos Civiles en 1970, un movimiento que desafió las convenciones y trató de defender políticamente a esa comunidad. Sin embargo, su compromiso con la justicia pronto se vio ensombrecido por las acusaciones contra su hijo, Joseph Colombo Jr., quien fue acusado de fundir monedas para revenderlas como lingotes de plata. Ante lo que consideraba una persecución injusta por parte del FBI contra los italoamericanos, tomó medidas audaces y radicales. El último día de abril de ese año, envió a 30 manifestantes frente a la sede del FBI en Nueva York para protestar por la persecución federal de los italianos en todo el país. Lo que comenzó como un acto de desafío, pronto se convirtió en un movimiento de masas, con alrededor de 50.000 personas acudiendo a la primera manifestación del Día de la Unidad Italiana en Columbus Circle. El escrutinio público sobre la familia Colombo alcanzó su punto máximo cuando Joseph Colombo Jr. fue llevado a juicio. Sin embargo, el destino le sonrió cuando el testigo principal del caso fue arrestado por perjurio, lo que llevó a la absolución de Colombo Jr. de los cargos federales.
Bajo la dirección de Colombo, la Liga Italoamericana de Derechos Civiles se convirtió en un poderoso movimiento nacional que desafiaba las injusticias y promovía la igualdad para los italoamericanos dentro de la sociedad estadounidense. La Liga tuvo dos fuentes de financiamiento: las donaciones de los simpatizantes y el apoyo monetario de la mafia. A diferencia de otros líderes de la mafia que preferían mantener un perfil bajo, Colombo se convirtió en el rostro visible del movimiento, participando en entrevistas televisivas, eventos de recaudación de fondos y conferencias. En un giro sorprendente, la Liga de Colombo se alió a la Liga de Defensa Judía, argumentando que ambos grupos estaban siendo acosados por el gobierno federal. En un acto de solidaridad y apoyo, Colombo incluso pagó la fianza para liberar a 11 miembros encarcelados de la Liga de Defensa Judía. Pero la influencia y el legado de Joseph Colombo y la Liga no acaban ahí. La Liga convenció al Departamento de Justicia y a la Policía del Estado de Nueva York de que dejaran de utilizar la palabra mafia en los comunicados de prensa. Incluso cuando se gestaba la producción de la película El Padrino, Colombo y la Liga protestaron vehementemente contra el filme, temiendo que perpetuara estereotipos negativos sobre los italoamericanos. El productor Albert Stodland Ruddy, preocupado por su seguridad, negoció con Colombo para asegurar la continuidad de la producción. Las negociaciones resultaron en concesiones significativas. La palabra mafia fue eliminada del guión. Colombo obtuvo trabajos en la película para varios miembros de la Liga y Paramount Pictures acordó donar las ganancias del estreno a la Liga. A pesar de estos desafíos, El Padrino se estrenó en 1972 y se convirtió en un éxito rotundo, ganando 3 premios de la Academia, incluido el de Mejor Película, aunque Joseph Colombo no tendría la misma suerte. El 28 de junio de 1971, Joseph Colombo fue atacado en la segunda manifestación del Día de la Unidad Italiana en Columbus Circle, Nueva York. Mientras se preparaba para pronunciar un discurso en el evento, fue baleado 3 veces por Jerome Johnson, un joven afroamericano de 24 años. Uno de los disparos impactó en su cabeza, desencadenando un violento enfrentamiento en el que los guardaespaldas de Colombo abatieron a Johnson en el acto. Este dramático tiroteo fue captado en película y ampliamente difundido en los medios de comunicación, dejando a todos conmocionados por la audacia y el alcance del ataque. Como resultado, Colombo fue llevado con urgencia al Hospital Roosevelt de Manhattan, donde fue sometido a múltiples operaciones y quedó en estado de coma. Después de 2 meses en el hospital, fue trasladado a su finca, en donde permaneció en estado de parálisis y con daño cerebral severo, aunque aún conservaba algunas capacidades motoras y cognitivas limitadas. Mientras tanto, Joseph Jacobelli se convirtió en jefe en funciones de la familia Colombo. Luego de un intento fallido por parte de Albert Gallo para asesinarlo a él y a otros miembros de la familia, huyó y Carmine Persico tuvo que asumir como nuevo jefe. Los dirigentes de la familia sospechaban que detrás de Jerome Johnson se encontraba Joe Gallo, quien recientemente había sido liberado de la cárcel, pero la policía llegó a la conclusión de que Johnson actuó en solitario. Por ese motivo, a principios de 1972, casi 6 meses después del suceso, Carmine Persico le puso precio a la cabeza de Joe Gallo. En abril del mismo año, 4 pistoleros entraron en un restaurante de la pequeña Italia y mataron a Joe Gallo mientras cenaba con su familia. Esto, a su vez, desencadenó una nueva ola de violencia entre las familias del crimen organizado italoamericano. El impacto del tiroteo repercutió en su movimiento político, la Liga Italoamericana de Derechos Civiles, que había ganado influencia y notoriedad bajo su liderazgo. Tras el intento de asesinato, la Liga efectivamente llegó a su fin, dejando un vacío en la escena política italoamericana. Mientras tanto, Joseph Colombo continuó su lucha por la vida durante varios años, pero finalmente sucumbió a las complicaciones de su herida de bala el 22 de mayo de 1978 en un hospital de Nueva York
a la edad de 54 años. El funeral de Colombo se llevó a cabo en la Iglesia Católica de St. Bernadette en Brooklyn y fue enterrado en el cementerio de St. John en Middle Village, Queens. Joseph Colombo ascendió rápidamente en el mundo del crimen organizado. Su liderazgo fue como una preparación agridulce, trajo paz y estabilidad a la familia Colombo mientras la dirigió, pero también generó controversia y atrajo la atención indeseada de la opinión pública y de otros jefes de la mafia. Si la historia de la mafia de Joseph Colombo te pareció interesante, entonces no deberías perderte la historia de Joseph Bonanno, un gángster de la vieja escuela que vivió incluso para contar su propia historia. El video lo tienes justo ahora en pantalla.